Hola, aventureros fantásticos. Bienvenidos a otro video lleno de misterio y fantasía. Soy Joel y hoy vamos a hablar del espejo de los universos paralelos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy interesante. Empecemos. Prepárense, porque esta historia nos lleva a un lugar donde la realidad como la conocemos se desdibuja. Universos paralelos, figuras sombrías y una pregunta que nos persigue. ¿Qué pasaría si? Un viaje a lo desconocido. Cada reflejo esconde un secreto y cada decisión abre la puerta a un nuevo mundo. Un mundo nuevo y quizás aterrador. Exacto. Hoy nos adentramos en El Espejo, una historia de ciencia, misterio y el miedo a lo desconocido. ¿Se han preguntado alguna vez si existe otro usted ahí fuera, viviendo una vida similar a la suya, pero no igual? Es una idea que ha fascinado a la humanidad por siglos. La posibilidad de otras realidades, otros mundos, donde las cosas son similares pero no iguales. El Espejo explora esa idea con la historia de Nina, una joven física que dedica su vida a investigar lo imposible, la posibilidad de acceder a universos paralelos. Nina trabaja en un laboratorio secreto, en el corazón de una ciudad que nunca duerme. En el corazón de una ciudad que nunca duerme. Su ambición, su determinación es casi obsesiva. Pasa noches enteras rodeada de ecuaciones, buscando la clave para abrir una ventana a otros mundos. Y su herramienta para lograrlo. Un dispositivo experimental, el espejo. Una estructura compleja diseñada para manipular la energía cuántica, ¿Para qué? para crear una brecha en el tejido de la realidad, Un concepto que desafía las leyes de la física. tal como las conocemos. Pero en esta historia se presenta como una posibilidad tangible y aterradora. Imagínense, una ventana a mundos que existen junto al nuestro pero separados por un velo invisible. Nina pasa noches enteras revisando cálculos, buscando la manera de que el espejo funcione. Y un día, después de ajustar un algoritmo clave, algo increíble sucede. El espejo cobra vida, emite un zumbido que recorre el laboratorio como un escalofrío. Su superficie, antes opaca, se vuelve cristalina, revelando Un reflejo. un portal a otro lugar. Algo mucho más inquietante. Nina ve una versión ligeramente diferente de sí misma en el espejo. No es un simple reflejo, es otra Nina, Otra Nina. con una mirada que la perturba. Es un momento crucial, el punto donde la realidad se quiebra y lo imposible se vuelve tangible. Esa otra Nina, la del espejo, la saluda, la invita a cruzar. La curiosidad, ese motor que impulsa a tantos científicos, también puede ser un arma de doble filo. Nina, cautivada por lo que ve, extiende la mano y toca la superficie del espejo. ¿Y qué pasa? En ese instante siente un tirón, una fuerza irresistible que la atraviesa y la transporta al otro lado. Al otro lado. Se encuentra en un laboratorio casi idéntico al suyo, pero con diferencias sutiles, detalles que la desorientan. ¿Cómo? ¿Qué tipo de detalles? Es un lugar familiar y extraño a la vez, como un sueño que se vuelve demasiado real. Es la sensación de estar en un lugar conocido, pero al mismo tiempo fuera de lugar. Una experiencia que puede desestabilizar a la mente más racional. Nina explora este nuevo mundo con una mezcla de fascinación y miedo. Los pasillos están desiertos. Las fotos en las paredes muestran rostros que no reconoce. ¿Y la placa en la puerta de la oficina de su mentor tiene otro nombre? Es como si su realidad se hubiera fragmentado, como si estuviera viendo a través de un espejo roto, donde cada fragmento refleja una versión distorsionada de lo que conoce. Y en ese momento encuentra un cuaderno con anotaciones escritas con su propia letra. Experimentos que no recuerda haber realizado. Resulta que la otra Nina, la del espejo, ha estado explorando universos paralelos durante meses. Un doble que ha traspasado los límites, que ha experimentado lo que Nina apenas está empezando a comprender. Y justo cuando la idea de un doble la abruma, Nina escucha pasos acercándose. Se esconde y ve entrar a sí misma. La otra Nina, con el cabello más corto, una mirada más dura, se sienta y comienza a revisar los mismos papeles que Nina tenía en sus manos. Dos versiones de la misma persona, frente a frente. Un encuentro que desafía la lógica y la identidad. Es un momento de suspenso total donde la realidad se dobla sobre sí misma. ¿Qué hará Nina al verse reflejada en su otro yo? Las posibilidades son infinitas. Y los peligros, quizás insondables. Dos Ninas, frente a frente. Cada una, un reflejo distorsionado de la otra. Es un encuentro que nos hace preguntarnos, ¿qué define nuestra identidad? ¿Son nuestras experiencias, nuestras decisiones? ¿O hay algo más? Algo más profundo que nos hace únicos. En este momento de tensión, la otra Nina, la que parece más curtida, es la primera en romper el silencio. Con una voz familiar y extraña a la vez, pregunta: ¿quién eres tú y cómo llegaste aquí? Una pregunta lógica. Después de todo, encontrarse con una copia de uno mismo no es algo que ocurra todos los días. Nina, aún conmocionada, intenta explicar lo inexplicable. Soy Tudu. Vengo de otro universo, uno casi idéntico a este, pero no sé cómo llegué aquí. Es una confesión que desafía la lógica.
pero al mismo tiempo abre un sinfín de posibilidades. La otra Nina la analiza unos segundos, con una mirada que parece penetrar en lo más profundo de su ser. Tenemos mucho de qué hablar, dice con una voz que denota sabiduría. Una experiencia que Nina no posee. Es el inicio de una conversación fascinante, un diálogo entre dos versiones de la misma persona, cada una con una perspectiva única de la realidad. Imagínense, estar frente a ti mismo, pero con una historia diferente, con decisiones que te han llevado por caminos distintos. Es como mirar en un espejo y ver un reflejo que te muestra quién podrías haber sido. La otra Nina, como si leyera sus pensamientos, le dice: déjame adivinar, tú también estabas trabajando en espejo, ¿verdad? Creíste que solo estabas observando, pero de alguna manera cruzaste este lado. Nina, asombrada, confirma. Sí, exactamente. Pero no tenía idea de que fuera posible cruzar entre universos. En mi mundo, el proyecto estaba en una fase muy temprana. Un recordatorio de que cada universo, cada realidad, puede avanzar a su propio ritmo, desarrollando tecnologías y conocimientos que en otros mundos aún son considerados imposibles. La otra Nina le revela que en su universo, ella descubrió cómo cruzar entre universos hace meses, y que no solo ha observado otros mundos, sino que los ha explorado. Ha caminado por realidades que en el mundo de Nina solo existen en la teoría. Una revelación asombrosa que abre un abanico de posibilidades y al mismo tiempo de peligros. La idea de que existen infinitos mundos, cada uno con sus propias leyes y sus propios misterios, es tan fascinante como aterradora. Nina, llena de asombro y un poco de miedo, le pregunta: ¿qué has encontrado en esos viajes interdimensionales? ¡Qué maravillas! ¡Y qué horrores! Es la pregunta inevitable. ¿Qué más allá de nuestra realidad? ¿Qué secretos esperan ser descubiertos en esos mundos que se ramifican del nuestro? La otra Nina describe haber visto mundos con historias diferentes, tecnologías que desafían la imaginación, e incluso mundos donde la humanidad no existe, donde la vida ha tomado formas que escapan a la comprensión humana. Pero también ha encontrado mundos peligrosos, hostiles, donde las leyes de la física se retuercen y las sombras cobran vida. Un recordatorio de que la exploración, aunque fascinante, también conlleva riesgos. No todos los universos son hospitalarios, y algunos pueden albergar peligros que no podemos ni siquiera imaginar. Entonces la otra Nina revela un secreto que hiela la sangre. Ha encontrado versiones de ellas mismas en otros universos que se han vuelto oscuras. Entidades que han sucumbido a la tentación del poder, que han perdido su humanidad en la búsqueda de conocimiento prohibido. Una revelación que sin duda envía escalofríos por la espalda. La posibilidad de que existan versiones malvadas de nosotros mismos. Reflejos distorsionados que acechan en la oscuridad del multiverso. Y lo peor, la otra Nina advierte que algunas de esas versiones oscuras buscan la forma de cruzar a otros universos, de extender su influencia a otras realidades. El espejo que Nina consideraba una ventana a la maravilla se convierte en una puerta a la pesadilla. Un peligro latente, una amenaza que se cierne sobre la protagonista y sobre su propio universo. La posibilidad de una invasión interdimensional, de una guerra entre realidades. Se vuelve una aterradora posibilidad. Nina, abrumada por la culpa, por la preocupación, pregunta: ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que proviene de otro mundo, que desafía las leyes de la realidad? La pregunta clave: ¿cómo enfrentar una amenaza que proviene de más allá de nuestra propia realidad? ¿Qué armas podemos usar contra un enemigo que conoce los secretos del multiverso? La otra Nina, con una mirada seria, decidida, le explica que primero deben cerrar la brecha que Nina vio al cruzar, antes de que alguien más la encuentre. Y luego, deben asegurarse de que el espejo no pueda ser usado de nuevo, al menos hasta que comprendan cómo controlarlo, cómo evitar que se convierta en un arma en manos equivocadas. Un plan de acción urgente. Una carrera contra el tiempo para evitar una posible catástrofe. El destino de dos universos, quizás de infinitos mundos, pende de un hilo. Ambas Ninas, unidas por un destino común, trabajan juntas para activar el protocolo de contención. Combinando sus conocimientos, descifran códigos, ajustan parámetros y luchan contra el reloj para cerrar la brecha que amenaza con desgarrar la realidad. Es una escena de colaboración frenética, donde la ciencia y la intuición se fusionan para enfrentar un desafío. Un desafío que está más allá de la comprensión humana. Después de horas de trabajo intenso, logran. El espejo se apaga. La brecha entre los universos se cierra. Y un silencio profundo, casi sepulcral, se apodera del laboratorio. La amenaza inmediata ha sido neutralizada, pero la sombra del peligro aún persiste. Un suspiro de alivio, pero no una solución definitiva. El peligro sigue latente, acechando en los pliegues del multiverso, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Antes de que Nina regrese a su propio universo, la otra Nina, con una mirada que denota preocupación y una extraña tristeza, le entrega un pequeño dispositivo, un rastreador, que le permitirá detectar anomalías en el espacio-tiempo. Señales de que la barrera entre los mundos se está debilitando. Una herramienta para detectar anomalías, un recordatorio de que la vigilancia es crucial. El multiverso no perdona la ingenuidad.
y la amenaza puede regresar en cualquier momento. La otra Nina, con una voz que parece un eco de la suya propia, la advierte: cuídate y recuerda, no todos los universos son tan amigables como este. Y con esas palabras, activa el espejo por última vez, enviando a Nina de regreso a su propio mundo. El viaje de regreso marca un antes y un después en la vida de Nina. Ya no es la misma persona que cruzó por primera vez el umbral del espejo. Lleva consigo el conocimiento de los peligros que acechan más allá de su realidad y la responsabilidad de proteger su universo, su mundo, de las sombras que se agitan en la oscuridad del multiverso. Y así termina la segunda parte de nuestro viaje a través del espejo. Nina ha regresado a su realidad, pero lleva consigo una carga que la transformará para siempre. Podrá proteger su mundo de las fuerzas que ahora conoce, o sucumbirá a la oscuridad que acecha en los límites de la realidad. Las respuestas a estas preguntas las encontraremos en la última parte de nuestro viaje. Nina regresa a su mundo, a su laboratorio, pero algo ha cambiado. La experiencia en el otro universo la ha dejado marcada, con una sensación de inquietud, como una sombra. La realidad que antes le parecía sólida ahora se siente frágil, como un velo que podría rasgarse y revelar la oscuridad detrás. Exacto. Carga con el peso del secreto, con la responsabilidad de proteger su mundo de una amenaza que nadie más puede ver. Y el rastreador, ese pequeño dispositivo, se convierte en un recordatorio constante. Un recordatorio del peligro que acecha en los pliegues del multiverso. Cada vez que lo mira se pregunta: ¿cuándo se activará? ¿Cuándo se abrirá de nuevo la brecha? Intenta retomar su vida, seguir trabajando, pero ya nada es igual. Mira a sus colegas con otros ojos, preguntándose si ellos también tendrán versiones oscuras en otros universos, reflejos distorsionados de sí mismos. La idea de que la realidad no es única, de que existen infinitas posibilidades, le abre la mente, pero al mismo tiempo la llena de incertidumbre. Y un día, mientras revisa los datos del espejo, el rastreador se activa. Emite una señal. Una señal aguda. Una anomalía en el espacio-tiempo. Cerca del laboratorio. Es la señal que tanto temía. La señal de que la barrera entre los mundos se está debilitando. Nina siente la necesidad de investigar, descubrir qué está sucediendo, pero no quiere involucrar a sus colegas. No sabe cómo explicarles lo que ha vivido, lo que sabe. Decide seguir la señal sola, adentrándose en una sección abandonada del laboratorio. Un lugar donde los ecos del pasado se mezclan con el polvo y las sombras. Es un descenso a lo desconocido, un viaje al corazón del misterio, donde cada paso la acerca a la verdad, pero también al peligro. La señal la lleva a una sala en desuso. Descubre una distorsión en el aire, una brecha que palpita como una herida abierta en la realidad. Sin dudarlo, Nina atraviesa la brecha. ¿Y se encuentra? En otro laboratorio. ¿En otra ciudad? No, en un bosque oscuro y denso, donde los árboles parecen retorcerse en formas imposibles y las sombras susurran secretos antiguos. El rastreador funciona de forma errática, como si no pudiera ubicarla en este lugar, un lugar donde las leyes de la física se han distorsionado. Escucha ruidos extraños, pasos que se arrastran entre los árboles, pero no ve a nadie. Siente que la observan, que no está sola. Es la sensación de estar siendo acechada, de ser una presa, en un territorio hostil, donde los depredadores se ocultan en las sombras. Después de un rato, llega a un claro en el bosque. Encuentra un objeto fuera de lugar, un objeto que parece vibrar con una energía siniestra, un gran espejo antiguo, cubierto de musgo y enredaderas. Un espejo que parece un portal, un ojo que observa desde otro mundo, una invitación a la locura. Nina, con una mezcla de curiosidad y temor, limpia a superficie el espejo y ve su reflejo. Pero no es un reflejo normal, su imagen está pálida, sus ojos brillan con una luz extraña, y una sonrisa siniestra se dibuja en sus labios. Es un reflejo distorsionado, un doppelganger que la observa desde el otro lado, una premonición de la oscuridad que se avecina. La imagen en el espejo se mueve, levanta la mano y toca la superficie. Nina retrocede, asustada, pero su reflejo la imita. Y entonces la imagen comienza a transformarse, sus rasgos se distorsionan. Ya no es Nina, es una versión monstruosa de sí misma, una criatura de pesadilla, que la observa con ojos llenos de odio. La materialización de sus miedos. La encarnación de la amenaza que la acecha. El espejo vibra, emite un zumbido inquietante. Y la figura en el espejo habla, con una voz que parece venir de todas partes. Este es un lugar entre mundos. Aquí se encuentran los fragmentos de realidades que han colapsado. Una revelación escalofriante, una ventana al caos que se esconde, detrás de la aparente solidez de la realidad. El multiverso no es solo un conjunto de mundos paralelos, es un laberinto infinito donde las leyes de la física se quiebran y las sombras cobran vida. La figura le advierte que ha cruzado el umbral, que ahora se enfrenta a las consecuencias, que hay fuerzas que no comprende, y que se ha convertido en un peón en un juego cósmico donde la realidad misma está en juego. Y justo cuando la figura menciona que otros la están buscando, que la cacería ha comenzado, el espejo explota, en un destello de luz, enviando a Nina de regreso a su laboratorio, de vuelta a su mundo, pero ya no a su realidad. Un escape repentino,
Un regreso a la seguridad aparente de su laboratorio. Pero la experiencia la ha marcado. Nina ya no puede ignorar la verdad. El multiverso es real. Y la amenaza que lo habita está más cerca de lo que jamás imaginó. De vuelta en su laboratorio, Nina está aturdida. El espejo del bosque ha desaparecido. Pero la experiencia la ha marcado. Las palabras de la figura resuenan en su mente. Este es un lugar entre mundos. El laboratorio ya no es un lugar seguro. Es un punto de conexión. Un lugar donde las barreras entre las realidades se han debilitado. Ahora sabe que los universos paralelos no son solo mundos alternativos. Algunos son trampas mortales. Lugares donde las sombras y los horrores se esconden. El rastreador se apaga, dejándola sin protección, sola en un mundo que ya no reconoce. El aislamiento se intensifica. Nina se da cuenta de que no puede confiar en nadie, que debe enfrentar esta amenaza sola. Decide que necesita aprender más sobre los universos paralelos, sobre los ecos de realidades colapsadas que se filtran en su vida. Se sumerge en libros, buscando respuestas, en las teorías más extremas, en las notas de otros científicos que se atrevieron a mirar más allá. La búsqueda del conocimiento se convierte en una obsesión. Nina necesita comprender las reglas del juego, los mecanismos que rigen el multiverso. Y en una sección olvidada de la biblioteca del laboratorio, encuentra un diario, escrito por un investigador que trabajó allí hace décadas, el Dr. Wilhelm Maass. Las entradas del diario son escalofriantes, llenas de descripciones de experimentos prohibidos, de viajes a realidades oscuras, de encuentros con entidades que desafían la razón. El Dr. Haas describe sus experimentos con una máquina similar al espejo, sus intentos de explorar otros universos. Pero algo salió mal, algo que lo llevó a la locura, algo que lo persiguió hasta el final. La curiosidad humana, esa fuerza que nos impulsa a explorar, a descubrir, también puede llevarnos a la perdición. El Dr. Haas traspasó los límites, y lo que encontró al otro lado lo destrozó. El Dr. Haas habla de entidades, sombras que lo persiguieron en sus sueños de su vida, susurrándole secretos terribles, mostrándole visiones de realidades que le enloquecieron. Describe cómo esas realidades comenzaron a invadir la suya, cómo su salud mental se deterioró, cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. El diario es un relato de la desintegración, de la fragmentación de la realidad, de la invasión de lo monstruoso. Es una advertencia. Algunos secretos no deben ser revelados. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En la última entrada del diario, escrita con letra temblorosa, el Dr. Haas menciona una figura, una sombra, una versión de sí mismo que había visto a través de su máquina, que se alimentaba de su miedo, que buscaba reemplazarlo, suplantarlo en su propio universo. Un doble oscuro, un doppelganger maligno. Una entidad que se nutre de la energía vital de su víctima, que busca absorber su identidad. Nina cierra el diario, aterrorizada. Las similitudes con su propia experiencia son escalofriantes. La figura del espejo, la amenaza, la sensación de ser observada. ¿Habrán sucumbido el Dr. Haas a esas entidades? El diario no ofrece respuestas, solo más preguntas, más dudas, más miedo. Nina decide que necesita ayuda. Busca a su mentor, el Dr. Morgan, un hombre de ciencia, racional, escéptico, pero también un amigo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le cuenta todo. El espejo, el universo paralelo, la figura, el diario del Dr. Haas. Un acto de valentía, de desesperación. Nina necesita compartir el peso del secreto. El Dr. Morgan, al principio incrédulo, escucha con atención. Le dice que ha escuchado rumores sobre los experimentos del Dr. Haas, pero que siempre los había descartado como leyendas. La incredulidad inicial es natural. La mente humana se resiste a aceptar lo que no puede comprender. Pero a medida que Nina describe su experiencia, con detalles que no pueden ser inventados, el Dr. Morgan comienza a dudar. Las palabras del diario, la activación del rastreador, la aparición de la figura, la evidencia, aunque fantástica, es irrefutable. La duda se abre paso. La semilla de la incertidumbre germina. Nina, con la voz temblorosa, le pregunta, ¿crees que esas entidades, esas sombras, están intentando cruzar a nuestro universo? El Dr. Morgan confirma sus sospechas. La confirmación de los miedos. Sí. Un golpe duro. Pero también un llamado a la acción. Nina pregunta, ¿qué podemos hacer? El Dr. Morgan, después de unos segundos de silencio, responde con voz firme. Debemos reforzar las barreras, asegurarnos de que el espejo permanezca desactivado y buscar cualquier rastro de esas entidades. Un plan de acción se perfila, una estrategia para combatir una amenaza que desafía todo lo que conocemos. Pero Nina pregunta, ¿y si esa figura, esa cosa, ya ha cruzado? La pregunta que nadie quiere formular, la duda que corroe la esperanza. El Dr. Morgan, con una mirada sombría, responde, en este caso debemos estar preparados. La determinación de luchar, de defender su mundo. Nina y el Dr. Morgan pasan horas revisando los datos del espejo, analizando los registros del laboratorio, buscando cualquier indicio de la presencia de la entidad. Deciden dividirse las tareas. Nina se enfocará en el diario del Dr. Haas buscando pistas.
el Dr. Morgan activará un viejo dispositivo para detectar fluctuaciones en la energía cuántica. Una carrera contra el tiempo. Una búsqueda desesperada. Esa noche, mientras Nina revisa las notas del Dr. Haas, las luces del laboratorio parpadean y el dispositivo de detección que el Dr. Morgan activó comienza a emitir un pitido agudo, un sonido que desgarra el silencio. La señal de alarma, el sonido del miedo, la confirmación. De repente, la puerta de la oficina se cierra de golpe y las luces se apagan. Suman en la oscuridad, en un silencio denso e inquietante. Solo el pitido del dispositivo rompe la quietud, cada vez más agudo. La oscuridad la envuelve, la sensación de estar atrapada. Nina se levanta de la silla. Intenta encender la luz, pero el interruptor no responde. Siente una presencia, una sombra que se mueve en la oscuridad. La amenaza se acerca. Las luces se encienden de nuevo, pero de forma tenue. Y en la puerta, Nina ve una figura, una silueta, que es la suya propia, pero oscurecida, con ojos que brillan, con una sonrisa que hiela la sangre. La materialización de sus miedos, el encuentro. La figura da un paso, y Nina retrocede. El espejo en la pared comienza a vibrar, como si respondiera a la presencia de la figura. La tensión aumenta, la realidad se distorsiona. La figura, con una voz que parece un eco de la suya, susurra: "No puedes escapar, este es mi lugar ahora". Una declaración de dominio. La figura se abalanza sobre Nina. El laboratorio se llena de un zumbido ensordecedor. El espejo estalla en un destello de luz, y todo se desvanece en la oscuridad. El clímax de la historia. El enfrentamiento. Cuando Nina despierta, está sola. El espejo está intacto, pero el dispositivo de detección está destrozado. La figura ha desaparecido, pero su presencia todavía se siente en el aire. La batalla ha terminado, pero la guerra continúa. Nina ha sobrevivido, pero la lucha por su vida apenas ha comenzado. Nina se levanta, dolorida, aterrorizada, pero con una nueva determinación. Sabe que debe encontrar una forma de cerrar la brecha, de sellar las sombras. El Dr. Morgan ha desaparecido, pero Nina está decidida a encontrarlo y enfrentarse juntos a la oscuridad. Un nuevo capítulo. Nina, fortalecida por el miedo y la determinación, se enfrenta a su destino. El futuro es incierto, pero la esperanza aún brilla. En una sala auxiliar del laboratorio, Nina encuentra al Dr. Morgan, inconsciente, rodeado de extraños símbolos dibujados en el piso. Está vivo, pero débil. Un rayo de esperanza. Nina no está sola. Nina le cuenta que ha encontrado el diario del Dr. Haas y que en él hay un ritual, una forma de sellar el espejo. El Dr. Morgan, con la voz débil, le pide que le muestre el diario. La clave para la salvación. Juntos, Nina y el Dr. Morgan descifran las anotaciones del Dr. Haas. Llenas de símbolos extraños, de fórmulas complejas, descubren que el ritual requiere replicar un antiguo símbolo en el espejo y activar una resonancia cuántica específica. Es una solución arriesgada, pero es su única esperanza. Un acto de fe en el conocimiento, en la sabiduría de aquellos que los precedieron. Con determinación, Nina y el Dr. Morgan se ponen manos a la obra. Reúnen los materiales, preparan los equipos y se dirigen al espejo. La preparación para la batalla final. Mientras el Dr. Morgan dibuja cuidadosamente el símbolo en la superficie del espejo, Nina calibra los equipos para resonancia cuántica. La precisión es crucial. Con el símbolo completo y los equipos listos, Nina y el Dr. Morgan se preparan para activar el ritual. Un momento crucial. El destino del mundo, de todos los mundos, está en juego. El Dr. Morgan activa la máquina y el laboratorio se llena de un zumbido profundo, una vibración que recorre sus cuerpos. El espejo comienza a brillar. El símbolo resplandece. Nina siente una fuerza que intenta arrastrarla hacia el espejo, pero resiste. Aferrada a la mano del Dr. Morgan, El poder del ritual se desata. la figura distorsionada aparece en el espejo, intenta cruzar la superficie, extender sus garras hacia Nina y el Dr. Morgan, pero el símbolo la repele, la quema. Poco a poco, la figura se desvanece. La victoria es inminente. La luz triunfa. El espejo emite un destello cegado y se queda en silencio. El zumbido cesa, la luz se apaga y un silencio profundo se apodera del laboratorio. El símbolo queda grabado. El espejo está inerte, sin vida, solo un trozo de vidrio oscuro. El silencio después de la tormenta. La realidad ha sido salvada, al menos por ahora. Nina y el Dr. Morgan, exhaustos pero aliviados, se miran. Han logrado proteger su mundo. Han sellado la oscuridad. El triunfo del conocimiento y la valentía. Juntos, apagan los equipos, recogen sus cosas y se alejan del espejo, dejando atrás la pesadilla. Saben que su lucha ha terminado, por ahora, pero también saben que deben guardar el secreto para proteger a la humanidad. El peso de la responsabilidad. La necesidad de proteger a la humanidad de sí misma. Nina y el Dr. Morgan salen del laboratorio y la luz del amanecer los recibe, con una promesa de un nuevo comienzo. El mundo está a salvo, por ahora, pero la sombra del multiverso se extiende sobre ellos, un recordatorio de que la batalla por la realidad nunca termina. El espejo nos ha llevado a un viaje, a través de la ciencia, el misterio y el horror. Nos ha mostrado la fragilidad de nuestra realidad, la amenaza que se esconde en las sombras
y la lucha de aquellos que se enfrentan a la oscuridad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento, sobre los peligros de la curiosidad y sobre la valentía de aquellos que se enfrentan a lo desconocido. ¿Qué otros secretos se esconden en los rincones del multiverso? Y estaremos preparados. Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el espejo. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces la realidad es más extraña, más aterradora y más maravillosa de lo que jamás imaginamos.